Antes se llamaba evaluación censal, ahora es pues, evaluación nacional. Hay pues, noticias desesperanzadoras en algunos aspectos del ámbito educativo. Por ejemplo, por primera vez esta vez se publica resultados sobre los egresados, alumnos que ya van a terminar la educación secundaria. Y allí, pues, lamentablemente, según lo que hemos podido ver, los cuadros que ha mostrado el Ministerio de Educación, 1 de cada 10 alumnos tiene las competencias adecuadas, ni siquiera es que sean sobresalientes, sino que tienen las competencias adecuadas para poder, pues, por ejemplo, redactar un documento, redactar una idea, hacer las operaciones elementales básicas, por ejemplo, de matemáticas. Así que es un motivo de preocupación esta evaluación y además no solamente por el resultado, sino por lo que vamos a hacer, qué podríamos ir haciendo más adelante para mejorar los indicadores en materia educativa. Así que por eso vamos a conversar con Paul Neira, que fue miembro del Consejo Nacional de Educación, destacado educador, para que nos dé sus comentarios sobre estos resultados y además sobre qué se podría ir haciendo para mejorar esos indicadores y sobre todo porque eso tiene pues impacto en los jóvenes que están ya a punto de salir del colegio y pues el futuro básicamente lo determina en muchos casos el nivel educativo que uno pueda tener. Paul, es un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Hola Juan Carlos, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué podemos decir inicialmente de esta evaluación nacional? A ver, hay varias cosas que podemos decir respecto a los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje en su versión 2025, que han sido publicados hace muy poco tiempo. Voy a dar algunos pincelazos rápidos, digamos, para poder entrar a la última parte que tú la has mencionado y que sí es un tema que tenemos que revisar con un poco más de detalle, ¿no? Mira, si nosotros miramos cuarto de primaria, en los resultados de cuarto de primaria, lo que encontramos, que es una buena noticia, es que respecto al año 2024, en forma general, las escuelas estatales, digamos, y más específicamente las del ámbito rural, presentan mejoras que son esperanzadoras porque además nos permiten entender que uno de los grandes retos que tienen los sistemas educativos es que aquellos estudiantes que están más abajo son los que tienen que salir más rápido de esta situación. Y eso lo estamos viendo en cuarto de primaria. En segundo grado de secundaria hay que tener cuidado porque la comparación es entre el 2025 y el 2023. ¿Por qué? Porque la última evaluación comparable es la del 2023. Y allí lo que se encuentra es que hay avances positivos en matemáticas que realmente nos están encaminando a una recuperación de los aprendizajes después de los 2 años que tuvimos el cierre dramático, digamos, de las escuelas producto del COVID, ¿no? Eso para mencionar respecto a comprensión lectora, que hay un buen avance en colegios rurales, en ámbito rural en el país, en corte primaria. Y en el caso de matemática, puntualizar el tema de segundo y secundaria, que hay una mejora significativa entre el 2025 y el 2023. Cuando digo esto, entonces significa que matemática en corte primaria está estable y eso tiene que llamarnos a la reflexión y a entender qué cosas podemos hacer para poder romper esa inercia del aprendizaje matemático en corte primaria y a la inversa, en el caso de comunicación para segundo grado de secundaria, está estable respecto al año anterior. Significa que no hemos avanzado mucho respecto al año anterior, pero tampoco hemos caído, ¿no? Pero lo que sí es la noticia más relevante, digamos, y es el tema de los estudiantes de quinto grado de secundaria. Aquí hay que mencionar dos temas, Juan Carlos, antes de entrar al detalle. El primero es que esta evaluación ha sido una evaluación muestral, es decir, ha sido un grupo de estudiantes de quinto grado de secundaria, no han sido todos los estudiantes, pero hay la suficiente capacidad del sistema y del modelo de evaluación como para poder extrapolar esto sin ningún problema a toda la población de los estudiantes de quinto de secundaria, que más o menos en el Perú deben alcanzar unos 420.000 estudiantes, más o menos, digamos, ¿no? En términos estadísticos. Que esa es la población que en principio terminaría el colegio, el año escolar, este año 2026. Y allí tenemos, las cifras las has mencionado tú, un poquito más de 1 de cada 10 estudiantes entiende lo que lee y un poquito más
de 1 de cada 10 estudiantes es capaz de hacer un ejercicio matemático al nivel de quinto de secundaria, ¿no? Y esto lo que nos muestra es la necesidad de una reflexión abierta del tipo de secundaria que estamos ofreciendo en el país. Yo he sido por mucho tiempo muy cuestionador, muy crítico de los modelos de secundaria que no los hemos cambiado muchos en los últimos 70 o 60 años en el país. Tanto así, Paul, estamos hablando, mira, de Eh, que tenemos inteligencia artificial, la incursión de la informática ya desde hace varios años, y tú nos señalas que 50, 60, 70 años los modelos educativos, pues como que hay una inercia allí pues de espanto. sí, quizás el único punto que podríamos decir que fue una línea resaltada, digamos, ¿no? En el proceso de los últimos, como te digo, 60 o 70 años en el sistema educativo peruano, ha sido un modelo que se aplicó en la década pasada, ¿no? Entre el 2010 y el 2020, que todavía continúa, que es los colegios secundarios de jornada escolar completa, son colegios que arrancan a las 7:45 de la mañana y terminan a las 3:30 de la tarde. El problema de ese modelo es que solo se aplica a 2.000 colegios secundarios en todo el país, de un universo de un poquito más de 10.000 colegios secundarios en O todo el sea, país. una Entonces, quinta claramente, parte aproximadamente. una quinta parte, pero ahí la gran novedad, digamos, de ese modelo de jornada escolar completa, que ese es el nombre, es que aumenta el número de horas de aprendizaje, más nada. Entonces, sí tenemos nosotros la necesidad de, a partir de los resultados de aprendizaje, que además ya nos los habían venido diciendo las universidades, tanto estatales como privadas o particulares en el país, que los estudiantes que recibían del nivel educativo anterior, llámese educación básica regular, venían al siguiente nivel, ya sea institutos o universidades, con una serie de vacíos de manejo de contenido, de manejo de conocimientos, de manejo de habilidades, ¿no? Y eso, de alguna manera, también explica la razón por la cual en el Perú, en educación universitaria, voy a hablar universitaria, eh, son 5 años de estudios. Porque si tú miras a los otros países en América Latina, Chile, Argentina, Colombia, el pregrado que lo estudias, que es el primer estudio que haces en educación superior universitaria, dura 4 años. En el caso son 5. ¿Por qué? Porque ese quinto año escamoteamos un poco el vacío que viene de los colegios, que ya lo conocíamos y ya lo identificábamos de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que ahora tenemos esta evaluación que para mí, digamos, es una llamada de atención, pero al mismo tiempo es una oportunidad, porque ahora comienza el momento en el cual deberíamos nosotros a repensar un conjunto de acciones que tienen que verse mejoradas, modificadas, adaptadas o desarrolladas desde cero para poder atender a esta realidad, ¿no? Permíteme retroceder un momento, porque tú dijiste algo muy interesante, sobre todo por la permanencia. Tú dijiste, hay muchas horas más de estudio o de clases, pero Ujú. esto se condice con un mayor aprendizaje, es decir, mayor permanencia, mayor tiempo, más años de repente equiparan la calidad, es decir, hay ese versus cantidad-calidad, ¿cómo lo ves? No, o sea, ahí voy a ser categórico. Hay pocas cosas que uno puede ser categórico, digamos, en educación, porque hay que ver los factores, el contexto, etcétera. Pero lo que nos muestra la evidencia ya sostenida, no solo esta evaluación, sino las evaluaciones anteriores, es que más tiempo no necesariamente significa mejor aprendizaje, mejor profundidad, mejor comprensión o mejor capacidad para poder interactuar con los contextos complejos y complicados que van a tener que enfrentar y con mayor exigencia a partir de los elementos que tú dijiste, la inteligencia artificial, el cambio tecnológico, la mirada distinta
de la crisis que está viviendo el mundo, digamos, a nuestros estudiantes. Claramente, más horas no igualiza o equilibra, digamos, el aprendizaje en calidad. Mm, Lo que tenemos es que tenemos que hacer las cosas de manera distinta. correcto. Eh, Ah, si Ahora, pudieras... Ajá, sí, solo sí. un tema, Mm, Juan Carlos, perdóname, mm. Sí, cómo no. yo creo que hay que mencionar además algunos temas que Mm, son importantes, sobre todo que ya estamos viendo una tendencia. O sea, y esto es difícil pedírselo a tus mm, televidentes, Juan Carlos, que es que mm, hay que tener mucha confianza y mucha paciencia en el sistema. mm. Y estas cosas no suceden de la noche a la mañana, porque los procesos de cambio en el sistema educativo suelen tomar mucho más tiempo, claramente de los gobiernos en términos de la presidencia, evidentemente más allá de los tiempos en los cuales los ministros de educación tienen a su cargo el ministerio y la cartera del sector de educación en el país, que desafortunadamente, si miramos la corrida del 2016 a 2026, hemos tenido 11 ministros de educación. Claramente los cambios en el sistema necesitan más tiempo, necesitan más estabilidad, pero lo interesante que estamos encontrando a partir de la información que estamos viendo en la data es que, por ejemplo, zonas que antes no tenían crecimiento sostenido, como por ejemplo Ucayali, por ejemplo San Martín en la selva, han sido regiones cuya logística para poder dar el servicio educativo es sumamente compleja, pero digamos, pero hoy en día son regiones que están mostrando un comportamiento de cambio sostenido los últimos 2 años y medio en mejora de aprendizaje, pero no en la que todos nos fijamos siempre, Juan Carlos, que es quienes han logrado el logro, sino se han ido abajo, a los que están más abajo, y ellos son los que, estadísticamente hablando, están sacando más estudiantes de lo que vamos a llamar el nivel de pobreza de aprendizaje. Y eso va a terminar pagándose positivamente para esas regiones. ¿Por qué? Porque sabemos por investigación que si tú sacas a los estudiantes de los menores niveles de aprendizaje y los vas subiendo progresivamente, eso tiene un efecto progresivo y acumulativo a lo largo del tiempo en su vida. Antes no teníamos eso, hoy en día sí tenemos, y eso es una buena noticia. Reitero, Ucayali, reitero, San Martín, reitero, hay un cambio importante en Amazonas, que son las zonas de la selva en nuestro país, que son peruanos como nosotros, que muchas veces quedaban como que en la trastienda un poco, producto porque nos estábamos preocupándonos más en regiones de la sierra del Perú. Pero hoy en día estamos viendo este comportamiento que es realmente una cosa que tenemos que tener en cuenta y además también mencionar un crecimiento muy importante a nivel primario de la región Ancash, que recuerdas, como tú bien sabes, es una región que tiene costa y tiene sierra. Y antes, en el comportamiento de Ancash, la costa estaba muy bien y la sierra estaba muy mal. Hoy en día, la costa sigue en el camino de crecimiento y la sierra de Ancash está creciendo. Muy bien. Entonces, son estos mecanismos que hay que mirar y que me parece que, bueno, y Puno en secundaria también han dado un salto importantísimo en aprendizajes que hay que llamar la atención y que hay que pedirle a nuestros gobernantes que están cerrando, digamos, este periodo de gobierno a julio de este año, pero creo que hay una oportunidad importante de focalizar y puntualizar la necesidad de una alianza muy grande de toda la sociedad peruana respecto a los aprendizajes, porque las señales de mejora se están dando, pero hay que sostenerlas y hay que comenzar a cuestionar algunas prácticas que son muy tradicionales de cómo hacer, por ejemplo, secundaria en el Perú, para ser más disruptivos y plantear elementos de cambio que nos ayuden a todo el país, porque un estudiante que aprende más ayuda a todos los peruanos, ¿no? Te agradezco mucho por estos minutos, Paul, y estos comentarios en relación a esta evaluación nacional presentada por el Ministerio de Educación. Muy amable, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Paul Neira, ex miembro del Consejo Nacional de Educación, sobre esta evaluación nacional de logros de aprendizaje presentada por el Ministerio de Educación.